discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a ir al texto que nos corresponde hoy, que está en Apocalipsis, capítulo 14, los versículos 14 al 20. Apocalipsis 14, versículos 14 al final, hasta el versículo 20. Dice la bendita palabra del Señor: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Oremos. Padre, gracias te doy una vez más por concederme esta oportunidad, este privilegio de esgrimir tu palabra, pero reconozco, Señor, que soy un hombre débil, incapaz de hacerlo sin la asistencia y el poder tuyo sobre mi vida. Así que yo te ruego, Señor, que en esta mañana nos alumbres tu palabra, que podamos ver a Cristo, que podamos entender tu mensaje y aplicarlo a nuestra vida, no nosotros, sino el poder tuyo en nosotros, el poder del Espíritu Santo aplicando tu evangelio en nuestra vida para transformarnos a la imagen de Cristo, para que haya esperanza en nosotros, para que haya palabras de consuelo, para que haya evangelio en nuestra vida y avancemos tu reino en esta tierra, Señor. Así que nos presentamos delante de ti y estamos al frente de este pasaje y temblamos ante tu palabra, rogándote, Señor, que engrandezcas tu misericordia en nosotros y que nos permitas ver en tu palabra tu gran salvación y al gran Salvador, nuestro buen Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, en el capítulo 14 se nos muestra cómo el Santo Dios ha dado una respuesta a Satanás y a su reino de maldad. Y en este capítulo nos provee una vista panorámica sobre el fin, que luego se va desarrollando progresivamente en los próximos capítulos. Y en la primera parte del capítulo pudimos ver que el Señor está de pie como vencedor sobre el monte Sión, y lo acompañan los redimidos, los que no se rindieron a las pretensiones de la bestia, sino que permanecieron fieles. Ellos le cantan una canción nueva al Cordero Santo, y aunque han sufrido mucho, ya ha terminado el tiempo del dolor para ellos,
y ahora se suman al coro celestial para celebrar la victoria del Cordero. Hay una alegre celebración por la perentoria culminación del propósito de Dios en esta tierra. De igual manera, en la segunda parte del capítulo encontramos a 3 ángeles, cada uno con el mensaje del Evangelio eterno de Dios. Y cada uno de estos 3 ángeles le ha correspondido predicar una línea del Evangelio Santo de Dios. El primer ángel hace un llamado a los redimidos para que adoren a Dios, el Creador, porque ha llegado el tiempo de ejecutar sus justos juicios. Y el segundo ángel anuncia el juicio divino sobre todos los pecadores. El tercer ángel afirma la condenación eterna de los malvados. Y el versículo 13 subraya la bendición especial que tienen los creyentes del periodo de la era cristiana cuando ellos mueren. Todos los creyentes descansaremos de todos los trabajos y nuestras obras, por pequeñas que sean, serán tenidas en cuenta. Ahora, hermanos, estamos en la última sección del capítulo 14, en la cual se habla de 2 cosechas, para significar 2 escenas de juicio. La primera es la cosecha de los justos, representados por el trigo, y cuyo segador es el Hijo del Hombre. La segunda es la vendimia de los malvados, cuyos recolectores son los ángeles. Entonces, hermanos, resumamos para retener en nuestras mentes el capítulo. La primera parte de este capítulo reveló la suerte de los santos, cuyo futuro espiritual está asegurado, la suerte de los santos, o el final de los santos. La segunda parte contiene los mensajes de los 3 ángeles que mencionan la hora del juicio, en el que los enemigos de Dios reciben toda la fuerza de su ira, mientras que los santos ingresan a su descanso. Y la última parte, que es la que veremos hoy, se ocupa de la cosecha de la tierra y de la vendimia de las uvas de la ira de Dios. Es decir, en forma positiva, la salvación de los santos, y en forma negativa, la condenación de los incrédulos. Y estas imágenes de cosecha simbolizan el juicio de Dios, que aparece con claridad tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y esa es una razón suficiente, hermanos amados, para titular este sermón: el juicio venidero. El juicio venidero. Por supuesto que nuestro pasaje nos ofrece, si lo miráramos con más detenimiento, más de 2 puntos. Pero si yo predicase más de 2 puntos, entonces me demoraría por ahí tipo como hasta las 4 de la tarde. Entonces vamos a ver el pasaje en 2 puntos nomás, grandes. Los 2 grandes puntos que hay en el pasaje. Nuestro primer punto, la siega de la mies, que lo encontramos en los versículos 14 al 16. Y nuestro segundo punto, la vendimia de las uvas, que están en los versículos 17 al 20. Inicialmente había elaborado 3 puntos, pero eso significaría mayor tiempo. Así que lo reduje a 2 puntos. La siega de la mies, versículos 14 al 16, y la vendimia de las uvas, versículos 17 al 20. ¿Lo tienen? Los que están tomando nota. Todavía hay la posibilidad de ver este sermón grabado y tomar la nota que no alcance a tomar hoy, en este momento. Veamos, amados hermanos, entonces nuestro primer punto, la siega de la mies. Acompáñenme al versículo 14 y hasta el 16 de nuestro pasaje. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Amados hermanos,
Juan nos dice que miró una nube blanca, siendo este el único pasaje en todas las Escrituras que nos hace referencia o que nos habla de una nube blanca. Siempre en los demás pasajes encontraremos más bien nubes oscuras o simplemente las expresiones nubes o la expresión nubes, pero nunca esta. Solamente en este único pasaje Juan dice, vi una nube blanca. En griego es la palabra leukos, que es una variante del luke, que significa luz. Esto sugiere pureza y sugiere justicia. Es decir, el juicio es justo y el juicio es limpio, pues el que está en la nube viene para hacer juicio. Pero es un juicio justo, es un juicio limpio, es un juicio libre de toda contaminación. No hay nada que lo pueda contaminar, no hay parcialidad en ese juicio, no hay acepción de personas en el juicio. Todos recibirán la justa paga. A propósito de eso, en los 3 pasajes donde la Biblia nos menciona que Dios no hace acepción de personas, el contexto es el juicio. Dios no hace acepción de personas con referencia al juicio. Es decir, Él ejecutará su justo juicio y dará su justa paga al que sea, no importa si es rico o pobre. Y en ese sentido es que Dios no hace acepción de personas para ejecutar su justo juicio. Ahora bien, el que está en la nube es uno semejante al Hijo del Hombre. Y esto está conectado lógicamente con la visión de Daniel, donde podemos leer así en Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Hermanos, la idea que sugiere el versículo en el idioma original es que Juan ve a uno que está sobre la nube. Nosotros leemos en la traducción Reina Valera sentado en la nube, pero la palabra es sobre la nube, como quiera que sea, ¿no? Sentado o de pie, pero el punto es que esta visión de Juan y esta persona que él ve como a la semejanza de Hijo de Hombre está sobre la nube, tiene dominio. Pero su apariencia, la apariencia que ve Juan es la de un humano. Juan ve a alguien con cara de hombre. Ahora bien, cuando lo comparamos con Mateo 4:30, queda claro quién es ese que está sobre la nube blanca, con cara de hombre o con cara de humano. Así leemos. Entonces, Mateo 24:30 al 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora bien, cuando Cristo fue llevado ante Caifás, estas fueron sus palabras, allá en Mateo 26, 63 y 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esa es la respuesta que el Señor le da a Caifás cuando él le dice: te conjuro que me digas si eres el Hijo de Dios. Y la respuesta es: tú lo has dicho, y luego veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Así que entonces, ¿qué es esta visión que Juan ha tenido con respecto a uno semejante al Hijo del Hombre en una nube blanca?
pues nuestro pasaje no nos deja mucho lugar a divagar, sino que rápidamente podemos entender que la alusión, el Hijo del Hombre, se refiere a Cristo. Cristo, cuando uno lee esta expresión en griego, en realidad dice uno con cara humana, uno semejante a una cara humana, o uno con cara de hombre, o uno semejante a un hijo de hombre, o uno semejante a un humano. Entonces, eso es lo que Juan quiere significar cuando él dice, vi en la nube blanca, o sobre la nube blanca, o sentado en la nube blanca, a uno semejante al Hijo del Hombre. Pero nuestra expresión en el texto podemos leerla así. Y miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Noten ustedes la expresión al Hijo del Hombre. Es decir, hace una alusión directa a Cristo. El que está sentado en la nube es el Hijo del Hombre. Así que ya no tenemos dudas de quién es ese semejante al Hijo del Hombre. Además, hermanos, nuestro pasaje afirma que tiene una corona de oro en su cabeza, lo que sugiere realeza. Cristo es un conquistador poderoso, hermanos, que Él ha vencido y que Él viene a vencer. Cristo es el que ha vencido y viene a vencer. Pero además, lleva en su mano una hoz afilada, una hoz lista para ser usada. Y es exactamente lo que va a hacer. La hoz que trae en la mano no es por traerla, Él la va a utilizar. Él viene para eso. Juan dice que del templo salió otro ángel, quien clamaba a gran voz. En el idioma original la idea es que este ángel graznaba como un cuervo, o gritaba, o chillaba, o llamaba, o exclamaba, o clamaba. Es decir, hay quienes al estudiar este texto han tropezado con el tema de que un ángel pareciera que le estuviera dando órdenes al que está sentado en la nube. Pero en el idioma original, Él no está dando órdenes, Él está clamando, Él está rogando, Él está orando, Él está suplicándole al Señor. Oh Señor, ya llegó el tiempo, por favor. Lanza la hoz, lanza la hoz. Este ángel está más bien implorando al Señor que ya es el tiempo de cegar, porque el grano ya está seco, ya está seco, ya está listo, ya está maduro para recogerlo, para trillarlo. Nosotros leemos en la traducción Reina Valera que el ángel dice, mete tu hoz y ciega. Pero en el idioma original encontramos la palabra pempo, que traduce enviar. O sea, lo que el ángel le dice es envía tu hoz. Envía tu hoz. Entonces el ángel está rogando al Señor para que envíe la hoz a la tierra. Y efectivamente, luego dice nuestro texto que el que estaba sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Y la palabra para metió en el idioma griego es valo, que significa lanzar o arrojar. Es decir, el ángel está rogando al Señor que envíe la hoz a la tierra, esa hoz afilada, que la envíe. Y el Señor escucha el ruego del ángel y el Señor lanza o arroja la hoz a la tierra. Esa es la figura que tenemos allí en nuestro pasaje. Es decir, que el que está sobre la nube, entonces, oyendo al ángel, arroja la hoz y la tierra es cegada. Ahora bien, la mies
es grano seco o grano maduro. El trigo hace referencia a los creyentes. ¿Recuerdan ustedes la parábola de la cizaña y el trigo? ¿A quién representa el trigo? A los salvos. Y la cizaña al impío, a los malvados infiltrados en la iglesia o mezclados. El trigo hace referencia entonces a los creyentes que serán cosechados para Dios. Y ese es nuestro punto, hermanos. Cristo envía su hoz para que sus cosechadores recojan el trigo en graneros. ¿Quiénes son los cosechadores? De nuevo, claramente leemos en pasajes del Nuevo Testamento que los que van a cosechar son los ángeles. Pero lo que es júbilo y salvación para unos es condenación para otros, hermanos. Mientras son cosechadas las primicias del trigo para el santo Dios, también hay una cosecha para ser pisoteada en el lagar de la ira de Dios. Estas uvas que representan a los réprobos son cosechadas, van a ser recogidas, van a ser cortados los racimos. Pero veremos una gran diferencia. Entonces, hermanos, abordamos el segundo punto que está en la última parte del pasaje, que es un poco más largo. La vendimia de las uvas. Nuestro primer punto es que el trigo está siendo cosechado para Dios, es decir, los salvos. Pero las uvas van a representar a los malvados. Lean conmigo los versículos 17 al 20. Dice la palabra del Señor, versículos 17 al 20. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Vamos a mirar este punto con detenimiento también. Amados hermanos, mientras que el primer ángel salió de la morada de Dios, es decir, hay dos ángeles que salen de la morada de Dios, del templo. El que le habla al que está sentado en la nube, y ahora sale otro ángel de la morada de Dios con otra hoz afilada, con una hoz aguda, y después sale otro ángel, pero este ángel tiene una particularidad, este ángel sale del altar. Entonces, mientras que un ángel sale de la morada de Dios, este ángel sale del altar, lo que nos lleva a recordar lo que se vio en el altar cuando fue abierto el quinto sello. ¿Lo recuerdan ustedes? Allá en Apocalipsis 6, 9 al 11 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y nos vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Ya vamos entendiendo la idea entonces. Este ángel sale de ese altar, el altar del incienso. Y allí están las oraciones y allí están los mártires orando continuamente diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, seremos vengados? ¿Hasta cuándo será vengada nuestra sangre? Y ellos son consolados allá en el capítulo 6
y son vestidos con ropas blancas y se les dice tengan paciencia, porque todavía hay que esperar un poco hasta que se complete el número de los santos, el número de los redimidos que han de ser muertos como ustedes. Así que en el altar están los mártires, todos los que fueron muertos por causa de la palabra de Dios. Y ellos están allí clamando y pidiendo justicia, pidiendo ser vengados. Están pidiendo justicia, venganza. Y este ángel que sale de este altar tiene poder sobre el fuego, lo que se relaciona con el juicio. Tanto la hoz del ángel que salió del templo como el poder o el dominio o la autoridad sobre el fuego sugieren el juicio divino. Ahora bien, este ángel que sale del altar sí exhorta al otro ángel. Lo que no hace el primer ángel con el que está sentado en la nube. Este sí lo exhorta. Él exhorta al ángel que tenía la hoz. Aquí la palabra cambia. Ya no es craso, que es chillar, como en el versículo 15. Sino que aquí la palabra es foneo, que es llamar. Es decir, la palabra que Juan utiliza en el versículo 15 es diferente a la palabra que utiliza en el versículo 18. Aquí, así que este ángel dice al otro, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos porque están maduros. Es decir, el foneo es dar gran voces, es alzar la voz para esgrimir, ¿sí?, una afirmación. Ya no es un clamor, ya no es un ruego. Aquí es foneo. Y él dice, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos porque están maduros. Esta palabra de nuevo es diferente. La palabra para maduros cambia. No es la misma en el versículo 15 que en el versículo 18. En el 15 la palabra es keraiuno, que significa secar. Se refiere a granos. Se refiere, en este caso, como representa la iglesia, sería trigo. El trigo está seco. La palabra maduro hace referencia a que está seco. Pero en cambio, la palabra para las uvas en el versículo 18 es acmazo, que significa llegar a un punto de madurez. Llegar a un punto donde está jugosa. Es al revés. En el grano es seco. Y aquí la uva está llena de sangre. Es decir, las uvas están en su punto máximo de madurez, hermanos. En el caso del impío, su maldad ha llegado a su colmo y es tiempo de ser cortada. Es tiempo de que el racimo sea cortado. Es tiempo del juicio. La maldad ha llegado al colmo, está en su pleno furor, está llena de jugo. Y esa es la idea del Apocalipsis. Ahora bien, la figura utilizada de una vendimia y el lagar para ilustrar el juicio de Dios sobre los impíos son palabras similares a las palabras del profeta Joel, allá en 3, 12 y 13, donde dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Es decir, la madurez de las uvas hace referencia a la maldad, al colmo de la maldad. En el pasaje de Joel leemos, mucha es la maldad de ellos. ¿Será que estamos en esos días? ¿Y será que estamos en los días en que la iglesia también esté madura? Porque de la maldad no tendríamos dudas. Pero la iglesia, el grano ya está seco, listo para ser segado. Es un desafío. Este pasaje es un desafío. O sea, nos hace pensar mucho. Juan menciona las dos metáforas usadas por Joel
y vemos cómo Dios aguarda pacientemente. El pasaje incluso nos habla de la paciencia de Dios. Él aguarda pacientemente hasta que la mies está madura. La mies hace referencia al grano seco. En cuanto a que se complete el número de los redimidos, es decir, ¿cuándo es que la iglesia estará madura? Cuando se complete el número de los redimidos. Quizá sea en esta iglesia, quizá algún día entre por esta puerta el hombre o la mujer que sea el último de los redimidos, y quizá esa persona se convierta porque tú le predicaste. ¿Qué sabes tú? Ese día Cristo vendrá. No tiene sentido esperar más. Si ya se ha completado el número de los redimidos, ¿para qué esperar más? Pues la paciencia de Dios es esperando a que todos los redimidos procedan al arrepentimiento. A que todos los que Él escogió y llamó desde antes de la fundación del mundo procedan al arrepentimiento. Cuando entre el último, no tiene sentido esperar más. Entonces Dios está esperando esa madurez, ese número completo, como lo vimos con los 144,000, que en un sentido fueron perseguidos, pero al final no decía 143,000, sino 144,000. O sea, todos se salvaron. El número es completo. Y en cuanto a la madurez de los impíos, la paciencia de Dios está relacionada con que su maldad llegue al colmo. ¿Se entendió lo que acabé de decir? La paciencia de Dios en cuanto a los salvos es hasta que se complete el número de los redimidos. Y en cuanto a los impíos, hasta que su maldad llegue a su colmo, que va a ser como en un tiempo igual. Ahora bien, nuestro texto dice que las uvas fueron echadas en el lagar de la ira de Dios. El lagar o las uvas eran unos tanques o unos recipientes, uno más alto que otro, y con un orificio. El más alto tenía una comunicación, un orificio que comunicaba con el más bajo. Las uvas eran depositadas en el tanque superior, y los vendimiadores, ¿cómo era que hacían el jugo en ese tiempo? Eran holladas, o sea, eran pisadas. Ellos se metían con los pies descalzos, lógicamente, y limpios para hacer el jugo de la uva, y comenzaban a hollar las uvas, y lo hacían al son de la música, además. ¿Por qué? Porque la música, pues, los hacía moverse, ¿no? O sea, sin música se cansaban a la media hora, pero con música, pues, 3, 4 horas ahí, ¿sí? En el tanque de arriba, y por el orificio que comunicaba con el tanque de abajo, con un pendientado, ¿sí? El piso era pendientado con un orificio abajo, caía en otro tanque el jugo. Ahora, cuando dice el lagar de la ira de Dios, esas uvas cuyo ángel va a cortar porque están jugosas de maldad, ¿dónde serán depositadas? En el tanque de arriba, en el lagar de la ira de Dios. ¿Y quién los va a hollar? Ellos serán pisoteados. Ya no estamos hablando de uvas, hermano, estamos hablando de seres humanos. Y Dios los pisoteará. Están bajo la ira de Dios. Y esa es la figura que Juan nos presenta en Apocalipsis. Y ese es el lagar, el lugar donde eran pisoteadas las uvas para hacer jugo de uva. Y el lagar de la ira de Dios, pues será este mismo mundo. Y Él pisoteándolos, como lo veremos próximamente con las 7 copas. Porque las trompetas que vimos eran el anuncio, ¿no? Es la advertencia. Pero las copas es el juicio fáctico. O sea, ya es la ejecución del juicio. ¿Se entiende? Y esa es las visiones o los videos progresivos que Juan ve en Apocalipsis. Él va viendo por secciones de a 7. Así que esta gente es lanzada en ese tanque donde serán hollados y su sangre será derramada. Y el mismo Señor con su regreso pisará ese lagar.
Y así lo vamos a leer y va a ser predicado en el 19:15. Léanlo conmigo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y ese es nuestro Cristo. De tal manera que el gran tema de nuestro pasaje es nada más ni nada menos, amado hermano Wilfredo, a ti que te gusta tanto el tema, el regreso de Cristo. El regreso de Cristo. Ese es el tema de nuestro pasaje. Cristo viene para hollar al enemigo, para tomar venganza de sus enemigos y para redimir a su iglesia. En un mismo evento, Cristo llevará a su iglesia y tomará venganza de sus enemigos. Ay de los que se queden. Ay de aquellos que se burlaron y de los que alzaron su pequeño puño contra el santo Dios y no se arrepintieron. Como lo dice en nuestro pasaje y como lo hemos venido leyendo, a pesar de eso, ninguno se arrepintió. ¿Se acuerdan? Capítulos 12 y 13. Allá en el capítulo 12, la expresión a pesar de esto, ninguno se arrepintió. Ahora Isaías 63, los versículos 3 al 4, esto es lo que leemos. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Las dos cosas juntas. ¿Sí notaron? El día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Y eso es lo que estamos viendo en el 14. La vista panorámica de lo que viene, del 15 hasta el capítulo 22. Lo que va a suceder. El día de la venganza del Señor ha llegado. Cuando Cristo vino por primera vez, amados hermanos, Él fue rechazado. Y su sangre fue derramada en la cruz. Pero ahora Él regresará por segunda vez a tomar venganza del pecador. Él tomará venganza del impío y derramará la sangre de todos los que le rechazaron. Hermanos, voy a afirmar esto una vez más. En el infierno no habrán ateos. Allí todos creerán. Los ateos solo son de esta tierra. En el infierno todos tendrán fe. Una fe que los condenará. Porque la fe que vence al mundo y la fe que los va a condenar es tu fe, hermano. La iglesia los condenará. Allí estaremos nosotros cantando: grandes y maravillosas son tus obras, justos y verdaderos son tus caminos. Señor Dios Todopoderoso, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Y con los ángeles: justos y verdaderos son tus caminos. Porque los juicios de Dios son justos. Y la iglesia estará adorando a Dios mientras Él ejecuta sus justos juicios. Y será una canción imprecatoria, una oración imprecatoria: véncelos, Señor, destrúyelos, condénalos. Y eso se lee mucho en los salmos. Son oraciones imprecatorias, oraciones pidiéndole al Señor que condene al impío, que lo destruya, que destruya la maldad, para que reine el bien, para que reine la bondad, para que reine la belleza, para que reine la santidad. Ese es el reino de Dios. Un reino de Dios que está creciendo como la levadura y está leudando toda la masa. Y está destruyendo la maldad. Ese es el reino de Dios, hermanos. Así que Dios entonces tomará venganza del pecador. Pero el texto no se queda ahí. El texto nos da una idea de las dimensiones del juicio de Dios. El texto nos menciona los alcances del juicio de Dios. Lean conmigo esta línea. Y del lagar salió su sangre.
hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. Es decir, nos da más detalles y nos dice hasta dónde tiene el alcance el juicio de Dios. No quedará ninguno por fuera, hermanos. El freno de un caballo más o menos es 1 metro de altura. Pero la dimensión, algunos calculan 300 o 280 kilómetros. Pero la idea en el texto es más bien como la dimensión que tenía la tierra de Israel a su largo. ¿Sí? Es decir, para dar una idea de que el juicio es completo, de que abarca toda la tierra. Y esa es la idea más del texto. El juicio de Dios abarca toda la tierra, hermanos. No hay nadie que escape al juicio de Dios. Nadie podrá sostenerse en pie. Nadie podrá esconderse. Pagarán esconderos a peso. Quisieran que las piedras, que las rocas, que los montes caigan sobre ellos. Anhelarán la muerte. Comenzarán a esconderse por los túneles, por allá debajo de la tierra. Pero el juicio allí les llegará. Nadie escapará del poder de Dios. Nadie escapará de la santa mano del Señor, ejecutando sus justos juicios. Así como el número de los redimidos es completo, y llegará completo, y ninguno se perderá, tampoco ninguno de los perdidos se salvará. Tampoco ninguno escapará a la ira de Dios. Y este es el aspecto del Evangelio que nadie quiere predicar y que nadie quiere oír, sobre todo. Porque es bien incómodo predicarlo. Porque no es bonito decirle a la gente sobre el juicio de Dios. Pero ese es el Evangelio completo. Allá en Romanos 11:22 encontramos el carácter completo de Dios. Allí encontramos la bondad de Dios, pero también encontramos la severidad de Dios. Ese es nuestro Dios completo, revelado completo. Su bondad, pero también su santidad. Y en Hebreos leemos también del amor de Dios, pero también leemos del fuego consumidor del Señor. Porque Dios es santo. Dios es santo, hermanos. Y en Él no hay admisiones de mancha o arruga. Dios no acepta el 99.9%. Para Él eso es un completo pecado, 100% maldad. Una persona que casi sea salva está completamente perdida. Una persona que casi se convierte, que casi viene a la iglesia, está completamente perdida. No hay lugar para la tibieza. No hay lugar para la tibieza. El que es tibio está congelado. Está completamente perdido. Cristo habla de plenitud, de perfección. Y el salvo es el que está adherido a Él, como lo veíamos el domingo pasado, en Él. Ese es el salvo. El que está desprendido está muerto. Porque separados de Él nada somos y nada podemos hacer. Entonces los frenos de los caballos y la dimensión que se nos da de los 1.600 estadios, que eso no lo entiende hoy en día nadie. Hablemos en kilómetros, unos 300 kilómetros o unos 280, porque el cálculo es inexacto también. Apocalipsis no nos quiere dar números exactos, nos quiere significar. Apocalipsis está escrito principalmente con muchas figuras, pero nos quiere dar una idea de un juicio completo, con un alcance absoluto, que nadie escapará y que ellos incluso hasta beberán su propia sangre. O sea, es un río de sangre, es un juicio absoluto y completo. Y si ustedes piensan que Dios no es capaz de hacerlo, solo lean Génesis 6. El diluvio lo envió el Dios de amor. O lean más atrás, más adelante. Porque Sodoma y Gomorra fue destruida por el Dios de amor. O si no, aquellos que se les cayó la pared, ¿se acuerdan? Que Cristo les dijo, ¿ustedes piensan que eran más justos que esos?
Se les cayó una pared encima, ¿sí? Y a los que quedaron vivos les dice el Señor, ¿ustedes piensan que eran más justos que los que vivieron? Eso lo hizo el Dios de amor. El 13 de noviembre de 1985. Lo que sucedió en Armero lo hizo el Dios de amor. En los juicios que están anunciados aquí es el Dios de amor el que los va a enviar. Es decir, Dios no deja de ser amor. Ni Él deja de ser santo. Ni Él deja de ser justo. Él sigue siendo perfectamente justo. Porque es santo, porque es justo, porque es amor, ejecutará sus justos juicios. Y esto es ciertísimo, ciertamente vendrá. Ciertamente es así, hermanos. El que tiene oídos para oír, que oiga. Por lo tanto, hermanos, el juicio divino generará un río de sangre de 1 metro de profundidad, para tener alguna idea, y de una extensión incalculable o calculable más bien, para dar a entender que toda la humanidad estará en el juicio de Dios. Entonces, amados hermanos, cuando miramos nuestro texto en conjunto, ¿qué nos está enseñando nuestro pasaje? ¿Qué nos está diciendo hoy nuestro pasaje, hermanos? Nuestro pasaje nos está mostrando que el Señor viene pronto a salvar a su trigo y a condenar a los malvados. Él es el justo juez de la tierra que vendrá a juzgar y que tomará venganza del pecador, pero que mirará con gran misericordia a aquellos que empobrecieron su corazón delante de Él, aquellos que se humillaron delante de Él, que reconocieron su maldad y dijeron, Señor, perdónanos. Esa humanidad y esta figura está representada en la cruz, hermanos. Allí en la cruz hay dos. Y los dos pecadores se burlaban y lo escupían y lo gritaban y lo injuriaban. Pero de repente el Evangelio tuvo su fruto en uno escogido, uno cuyo la acción del Espíritu Santo obró en su corazón, trayéndolo a la vida, y él pudo ver el Evangelio. Es el hombre al que más se le predicó con más brillantez el Evangelio. Tuvo gráficamente el Evangelio ahí y fue bautizado con Cristo en ese momento. De tal manera que él implora, se empobrece su espíritu, se da cuenta de su real situación y él lo reconoce y le dice al otro, le predica al otro. Nosotros estamos aquí por pecadores, por ladrones. Vamos a ir al infierno. Vamos a ser condenados. Y este miserable pecador que mira al otro miserable pecador, le predica con angustia. Y luego mira al Salvador. Oh Señor, es justo, si tú me mandas para el infierno en este momento es justo. Pero no es justo que tú estés en esta cruz. Tú eres inocente. El pecador soy yo, el culpable soy yo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oh hermanos, aquí vemos al Señor en una nube, coronado de gloria y majestad, con una corona de oro, viniendo en su reino, y tomará venganza de aquel que lo injuriaba, pero de aquel que se humilló, Él lo perdonó. Y la respuesta del Señor para el pecador es, hoy mismo serás salvo. Escúchame, porque el texto es un fuerte llamado al pecador. Pecador, pecador, Dios te manda que te arrepientas hoy. Pecador, reconoce que eres pecador. Humíllate ante el santo Dios y suplica su misericordia. Si tú lo haces con todas las fuerzas de tu corazón, la respuesta del Señor es, hoy mismo serás salvado. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra santa, Señor. Gracias por tu pasaje en el cual podemos ver a Cristo triunfante, a Cristo dominando sobre todo, a Cristo ejecutando sus justos juicios, victorioso, triunfante, santo, puro, sin mancha. Oh Señor, gracias. Gracias por concedernos fe, gracias por permitirnos mirar anticipadamente este pasaje, porque tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de no llegar allá, Señor. Más bien de ser cosechados como trigo, de ser recogidos en tus graneros, Señor. Oh Dios,
Bendice a tu pueblo y despierta al pecador, Señor. Concédele arrepentimiento y concédele fe para que hoy sea sumado en tus graneros. Padre, gracias por tu gran misericordia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amados hermanos, gracia y paz de Dios. De Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad.